Bueno, muy buenos días. Gracias a todos los aquí presentes, gracias a la Universidad de Playa Ancha, a la vicerrectora académica por esta invitación. Me parece muy oportuno en estos momentos, como bien decía la profesora Acuña, que se abran estos espacios para, más allá de exponer, compartir experiencias y seguir avanzando en estos procesos de educación a la distancia en tiempos de pandemia, ¿no? Donde a muchas universidades nos agarró desprevenido, pero que se están haciendo los cambios y los ajustes pertinentes para llevar la academia, como siempre es el norte de las instituciones educativas. Y bueno, lo que estamos viviendo hoy, este espacio, es parte de ello, pues. Y para continuar avanzando en estos ensayos, porque en estos momentos estamos viviendo los ensayos de lo que estamos viviendo en pandemia, pero es un reto que debemos asumir todas las universidades, incluso aquellas que ya venían preparando con un modelo e-learning, pero de una manera tímida. Bueno, ahora nos subimos a la ola y la estamos surfeando. Y no cabe duda, cuando se crean estos espacios es porque hay una gran intención de continuar mejorando. El tema que les traigo hoy es la educación híbrida como un modelo transformador en la educación tradicional. La he titulado este modelo transformador, ¿por qué? Porque actualmente, debido a los tiempos de pandemia, ¿verdad? La mayoría de las instituciones educativas de todos los niveles, llámese primaria, educación secundaria, superior, se han visto obligadas a transformar su modelo educativo, un modelo educativo que en muchas ocasiones ha sido netamente tradicional, al combinarlo con el aprendizaje en línea durante todo un año académico y replanificando sus currículos y todos sus semestres para los subsiguientes. Sin embargo, a medida que las instituciones y los estudiantes y educadores han empezado a planificarse, hemos tenido que incorporar a la tecnología, habiendo nuevos estilos de aprendizaje, donde las TIC se han vuelto un papel fundamental, la cual hemos tenido que adaptarlo hacia nuestro modelo de aprendizaje. Y esto está convirtiendo al modelo tradicional, ¿verdad?, en un modelo mixto. Y muchas instituciones hemos tenido que adaptar el modelo mixto que más se amolde a las necesidades, a veces no solo de la institución, sino de cada una de las asignaturas. Porque como bien lo decía la profesora Violeta Acuña, hay asignaturas y hay carreras donde la presencialidad siempre va a ser importante de alguna u otra manera. Entonces, los modelos mixtos se han convertido en opciones pertinentes para atravesar todo este proceso de transformación. Y uno de los más populares, pues, ha sido la educación híbrida. Partiendo de ello, ¿qué es la educación híbrida? Staker nos dice que es un enfoque pedagógico basado en competencias, centrado en el estudiante y que incluye una combinación de instrucción. Esta combinación de instrucción se da cara a cara con la mediación de la computadora. La educación híbrida implica esa interacción cara a cara, que puede ser de manera presencial, ¿verdad? Puede ser a distancia, ¿verdad?, mediado por el computador, o puede incluir ambas. Es decir, yo puedo tener un laboratorio con estudiantes presenciales y estudiantes a distancia. Allí se da el proceso de educación híbrida.
Esta definición tiene dos puntos neurálgicos, ¿verdad?, que son importantes para encajar dentro de lo que es el aprendizaje híbrido, que es incorporar a los alumnos, tanto de manera que puede ser de manera presencial como remota, como la interacción es un proceso fundamental. Es decir, debe darse ese feedback entre estudiante-profesor, estudiante-estudiante. Partiendo de este punto de interacción, este engloba dos aspectos fundamentales que ya se han venido tratando en la mañana de hoy. Uno es que las herramientas pueden ser síncronas o asíncronas, ¿verdad?, para dar ese momento de interacción, y también en que en algún momento van a estar conectados tanto los estudiantes como los profesores vía audio y video, y el audio debe ser de dos vías. Es decir, no es la típica clase magistral, un webinar donde un especialista, un docente habla y el estudiante escucha y solo hace preguntas por el chat, sino que debe haber una interacción real, tal cual estuviéramos trabajando de manera presencial. Ya que estos espacios tecnológicos deben incluir necesariamente esa conexión cara a cara mediante video y audio para crear una experiencia de aprendizaje mejor a la capacitación tradicional, ya que va a incorporar a la tecnología. Ojo, no es solamente esa interacción cara a cara, sino que también debe incluir algunos otros aspectos que la tecnología pueda ayudar a lograr ese proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de educación híbrida, tendemos a confundirlo con educación mixta y colocamos a veces todos los modelos de educación mixta que existen, es decir, donde puede haber tanta presencialidad como a distancia, y tendemos a confundirlo. Aprendizaje mixto o educación mixta involucra Flipped Classroom, involucra e-learning e involucra a la educación híbrida. Entonces, vamos a detenernos en este punto para ver, para distinguir en qué consiste educación híbrida y en qué consiste el e-learning. Un curso híbrido, sus componentes en línea están destinados a reemplazar una parte del tiempo de las clases presenciales. Es decir, aquello que necesariamente lo tengo que hacer presencial, pero en aquel momento no tengo la disponibilidad, lo sustituyo por las clases presenciales, pero bajo un esquema distinto. Es decir, esas 2 horas que usaba en el aula de clase no son las mismas 2 horas. No voy a pretender tener a un estudiante 2 horas sentados en espacios donde a veces no están dadas las condiciones para trabajar esas horas de clase. Entonces, a veces el estudiante tiene muchos agentes distractores cuando están en estos espacios a distancia. Entonces, debo condensar y crear estrategias que me ayuden a condensar cuál es ese espacio de cara a cara que necesito para que se logre el aprendizaje. O sea, no simplemente colocar, no, como educación híbrida involucra parte presencial, debo colocar algún tipo de interacción. No, ya esto debe estar planificado, cuál es el tipo, cuál es la estrategia que voy a utilizar dentro de esa presencialidad. Y las interacciones en línea pueden ser, no necesariamente, pueden ser tanto síncronas como asíncronas. En síncrona se refiere a que los estudiantes van a interactuar en tiempo real, utilizando videoconferencias, puede ser en WhatsApp, puede ser Telegram. Podemos usar espacios donde estemos realmente conectados en ese mismo momento, este mismo día, a esa misma hora.
pero también podemos utilizar sesiones asíncronas, es decir, donde los estudiantes interactúan en líneas de diferentes momentos, que pueden ser, por ejemplo, colocar un foro virtual donde podamos hacer o simular la interacción para aclarar dudas, hacer preguntas, complementar conocimiento, etc. En los cursos B-Learning, por el contrario, todos sus materiales no están destinados a reemplazar el tiempo de la clase presencial, sino más bien a complementar. Yo tengo un espacio en la presencialidad, ¿verdad? Y luego que termine ese espacio, complemento con lo que está a distancia, por lo que no necesariamente haya un feedback. Es decir, yo puedo colocar en su mayoría actividades, puedo colocar cápsulas de contenido que complementen lo que se dijo en clase para complementar ese aprendizaje, y la idea es que se anime a los estudiantes a explorar y a seguir sus propios caminos. O sea, los aprendizajes B-Learning son más constructivistas, donde cada estudiante, en la medida de sus posibilidades, va a ir interactuando con cada uno de los módulos y entonces hará las actividades que sean pertinentes. En los cursos híbridos no, ya hay una planificación donde hay espacios que lo que se ve en presencia, en cara a cara, son una serie de contenidos, y lo que vamos a ver a destiempo son otra serie de contenidos. Aclarado estos puntos, podemos notar que la educación híbrida tiene dos características fundamentales. Y una es que no se centra en la tecnología. Aunque utiliza la tecnología como un medio, su fin no es la incorporación de la tecnología como complemento, cosa que sí se hace en el B-Learning. Aquí no, aquí se centra en la forma más efectiva para impartir el conocimiento a los estudiantes, en caso que sea cara a cara o no. Y la otra característica es que trata de encontrar la combinación adecuada con estrategias de aprendizaje que se apoyan en la tecnología, pero sin importar si es online u offline, sino aquí lo que más importa es el aprendizaje, que se logre realmente aprendizaje. Claro, todo eso implica un cambio en la estructura del modelo tradicional, implica desaprender todo lo que hemos venido trabajando y haciendo para aprender, buscando la forma de lograr transmitir conocimiento y lograr una interacción real mediado por el computador. Y el hecho de haber feedback es una gran ventaja y un gran beneficio que nos ofrece la educación híbrida, cosa que no necesariamente está implicado dentro de la educación a distancia y el B-Learning. Entonces, como le venía diciendo, esto nos ofrece grandes beneficios, ¿verdad? Y uno de ellos es que los estudiantes, o sea, el hecho de tener esa interacción cara a cara, le va a permitir al estudiante tener momentos para aclarar dudas al instante, cosa que no necesariamente se da en el e-learning y el B-Learning. Por eso es que esta educación híbrida a veces es como una mezcla del aprendizaje tradicional con otros tipos de aprendizaje para lograr una nueva estructura que se adapte lo más que pueda a cada uno de los diseños instruccionales de las asignaturas. Además, genera espacios para reforzar conceptos
que necesitan explicación adicional. A veces el estudiante necesita en algún momento, ya que muchas veces estar lejos, a veces ni siquiera se conoce a los compañeros, de manera presencial se siente aislado, ¿verdad? Entonces, que tenga la oportunidad de que el profesor le pueda complementar en ese momento de exposición cara a cara, de interacción cara a cara, les pueda hacer una explicación adicional para aclarar las dudas que tienen en ese momento. Además, nos da la flexibilidad de los tiempos de aprendizaje independiente para trabajar a través de lecciones y evaluaciones. El hecho de que el estudiante ya no necesariamente se tiene que acercar a los espacios físicos de la institución le permite mayor flexibilidad, ¿verdad?, para lograr ese proceso de aprendizaje, y por eso es que tal vez estamos viendo que a las universidades estamos viendo la incorporación ahora de personas mayores, ¿verdad?, a las edades tradicionales, ¿verdad?, que cuando salimos de bachillerato, ahora estamos viendo estudiantes de una edad más avanzada que han visto en este tipo de espacio su oportunidad para poder continuar una carrera que en el momento no pudieron hacerlo. Esa flexibilidad expande de alguna manera los horizontes para llegar a otro tipo de estudiante. Y este mismo espacio de interacción permite momentos pertinentes para la colaboración y el apoyo para el aprendizaje, ¿sí?, donde el profesor puede utilizar la invitación, por ejemplo, de especialistas en el área, ¿verdad?, se encuentren en cualquier ciudad con la actividad de una asignatura, o también permite que los estudiantes se busque la incorporación de la colaboración a medida que van trabajando, es decir, el aprendizaje colaborativo. A veces en este tipo de espacios a distancia, el estudiante tiende a ver, buscar la agenda, cuáles son las actividades que tengo que hacer y para qué fecha. Y se olvida de la interacción, de la colaboración, que también es parte dentro del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Aprender a trabajar en equipo, aprender a estructurar un proyecto entre varios para lograr un proceso, o sea, un resultado final. Este tipo de espacios de feedback me ayuda a que se den esos espacios de colaboración en ese proceso de aprendizaje. Como todos los modelos no son perfectos, si no están bien canalizados, puede generar ciertas desventajas. Digo que no son desventajas como tales, porque si ya el profesor o el modelo educativo que se va a implementar prevé este tipo de dificultades, puede generar un diseño instruccional que permita disminuir este tipo de desventajas. Una de ellas es la dificultad, o sea, debido a esa flexibilidad que hablábamos como una ventaja entre los tiempos y los espacios, hay estudiantes que pueden tener dificultad para organizar sus tiempos de estudios e incluso tienden a distraerse muchísimo más que cuando están dentro de un salón de clase, ¿verdad? Entonces es importante buscar mecanismos de planificación con fechas, con guías que oriente al estudiante para evitar que caigan en la desorganización de sus tiempos de estudio.
Los estudiantes en ocasiones pueden ser menos participativos en este tipo de ambientes virtuales. Calvis, desde que se está hablando de los entornos virtuales de aprendizaje, Calvis desde los años 2000 nos viene hablando de que nosotros los seres humanos, y ya hay estudios que lo demuestran, ¿verdad? Tenemos distintas formas de comportarnos cuando estamos en la presencialidad y otra cuando estamos mediados por dispositivos electrónicos. Entonces, y esto lo hemos visto, ¿verdad? Cuando tenemos estudiantes que son muy participativos de manera presencial, pero cuando están medio de la computadora, no, en lo absoluto, y sucede el proceso contrario. Otros son muy tímidos cuando están dentro de la presencialidad y muy distintos cuando están detrás de un computador. Entonces, en los aprendizajes híbridos, se crean dos comunidades distintas con los mismos individuos. Y hay que hacer que estas dos comunidades coexistan y logren el objetivo de aprendizaje que se pretende. Entonces hay que buscar la manera de estimular para que todos los estudiantes participen y se logre ese proceso de aprendizaje que se requiere. Otra cosa que también la mencionaba la vicerrectora es la brecha digital. Es cierto que puede existir desventajas entre aquellos estudiantes que no tengan las condiciones mínimas, ¿verdad? Y no se necesita a lo mejor trabajar bajo ambientes tecnológicos muy sofisticados, pero sí se necesita tener por lo menos las condiciones mínimas, que es una conexión de internet que me permita audio y video, ¿verdad? Y un computador con las condiciones mínimas para poder hacer la interacción. Y otra desventaja es el sentimiento de aislamiento que suele sentir el estudiante al encontrarse mucho tiempo en entornos virtuales en línea. Y nos ha tocado vivir, ¿verdad?, estudiantes de nuevo ingreso que no conocen las instituciones, que no conocen a sus compañeros de manera presencial, y eso puede darle un sentimiento de aislamiento y alejarse y retirarse de las aulas de clases porque no se siente complementado. Recordemos que las instituciones universitarias, más allá de buscar el conocimiento, es un complemento, ¿verdad? Porque es todo un sentido de pertenencia, la vida universitaria, y es necesario en ambientes virtuales buscar crear esa vida universitaria, porque somos seres humanos, porque somos seres emocionales y necesitamos ese tipo de conexiones. Ahora, ¿por qué la educación híbrida se puso de moda en tiempos de cuarentena? Porque no se pasó directamente al e-learning o comenzamos a trabajar de manera bilearning. Bueno, muchas universidades no estaban preparadas porque para trabajar en este tipo de ambientes, ¿verdad?, se necesita tener recursos educativos que ya estuvieran digitalizados para complementar el aprendizaje. Pero más allá de eso, quise tomar este texto tal cual de mi trabajo de investigación, porque pienso que es un sentimiento que engloba en gran parte del mundo, ¿no? Ya que si bien los modelos, tanto e-learning como e-learning, son pedagógicamente y epistemológicamente muy emocionantes, no se da ese salto, primero porque nos agarró desprevenidos, ¿no? Muchas instituciones no estaban preparadas para asumir esos retos con los recursos educativos para poder incursionar, pero es que el mayor obstáculo es la adaptación de los métodos de instrucción diferentes a los tradicionales. O sea, porque significa, o sea, la mayoría de los docentes
hemos sido educados bajo ambientes tradicionales. Entonces, subirnos a un ambiente donde hay un cambio paradigmático radical, nos ocurre una entropía, o sea, es algo que en realidad toma su tiempo en podernos adaptar, pero sin embargo, optar por sustituir la presencialidad por ese momento cara a cara a través de videoconferencia está ayudando de alguna manera a atravesar esa transición que en algún momento era necesario, pero de una manera sutil. Y era necesario porque los estudiantes... ¿Aló? Sí, no, no, profesora. Y, Ya. y era necesario este cambio porque tenemos a unas generaciones que están creciendo con la tecnología, donde la tecnología es parte de su vida y donde nosotros también, los inmigrantes digitales, la estamos utilizando frecuentemente para aprender. Y el aprendizaje se está convirtiendo en algo ubicuo, donde lo conseguimos en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, este cambio, de alguna manera, se había venido dando, pero tal vez tímidamente. Y nos tocó hacer un cambio abrupto en este sentido y encontramos en la educación híbrida ese bastón para apoyarnos y hacer la transición. Ahora, ¿qué nos ha dejado este primer ensayo de la educación híbrida a nivel global? Este primer ensayo nos ha dejado 3 aspectos importantes. El primero es que ya no se trata de memorizar hechos y responder preguntas de una prueba. Y esto ha sido uno de los problemas neurálgicos dentro de la educación a distancia. ¿Cómo evalúo? Si no sé si el que está detrás del computador es realmente el estudiante y lo único que conozco es la prueba escrita y ahora la voy a pasar a digital. Entonces, tenemos que entender que se trata de aplicar el conocimiento en situaciones de la vida real, de trabajar en base a proyectos, de problematizar y de saber que tenemos que de saber encontrar la información confiable, porque ahora el problema no es tener información tenemos en todas partes. El problema es qué hago con esa información, de qué me sirve, cómo establezco conexiones para resolver situaciones, para mejorar como profesional. El otro punto es que los profesores no tienen todas las respuestas. Los profesores no somos el único ente cuidador de conocimiento dentro de los modelos híbridos. Esto no quiere decir que vayan a ser sustituidos o que vamos a ser sustituidos por un computador, por una aplicación, por un simulador. No, seguimos siendo importantes. Y eso lo dicen las estadísticas cuando vemos que aquellos cursos que no son tutorados, la cantidad de deserción es muchísimo mayor. Los profesores nos vamos a transformar o nos hemos transformado. Estamos allí para orientar, para apoyar, para actuar como moderadores de esa discusión y dar la dirección exacta para la retroalimentación necesaria para generar aprendizaje. Por eso ya no es necesario esas presencialidad en esas 2 horas detrás del computador, sino que voy a condensar y voy a armar y voy a estructurar mis clases para brindar ese apoyo donde el protagonista, bien lo decía la definición, son los estudiantes, pero estamos detrás para que se dé ese proceso. Y otro asunto es que la escuela física no es el único lugar para aprender. La educación
es un proceso continuo, ubicuo, que te sigue a todas partes y podemos, las universidades, aprovechar esos espacios para abrir nuestras fronteras más allá de la ciudad, más allá de la región. Claro, eso implica cambios no solamente pedagógicos, no solamente en los modelos educativos, sino cambios incluso hasta en la estructuración, en la estructura organizativa de las instituciones. ¿Qué podemos recomendar? Hay que hacer cambios, ¿verdad? Esos cambios son profundos. Yo acá expreso unos cambios en el modelo educativo, pero los cambios van mucho más allá, que implican hasta en la reestructuración del concepto de institución superior. Dentro de los cambios de los modelos educativos no podemos ir a la improvisación, debemos establecer un formato de cómo van a funcionar las sesiones virtuales y presenciales. Un modelo educativo bien establecido dentro de la misma institución. Se deben elaborar rutas donde ya el estudiante el primer día de clases sepa cuáles son las actividades que va a realizar en línea, cuáles son las actividades presenciales, porque recuerden que esa flexibilidad le permita reorganizar su tiempo para cumplir con dichas sesiones. Hay que complementar con comunidades educativas de aprendizaje en línea. ¿Por qué? Porque la universidad no es solo academia, la universidad es cultura, la universidad es valor, la universidad es enlace, la universidad es investigación, la universidad es innovación. Y nos sentimos como huérfanos cuando no tenemos todas esas conexiones, pues hay que complementar. Y eso implica inversión en plataformas que me permitan y programas de este estilo que permitan a los estudiantes lograr ese sentido de pertenencia dentro de la virtualidad. Y debemos redefinir cómo se van a calificar todas las actividades de evaluación, tanto presenciales como grupales, donde el examen como tal no es la única vía para evaluar. Solo de esta exposición puedo concluir que el modelo híbrido, no dudo que sea uno de los modelos ideales, ¿verdad?, para lograr que haya una conexión y lograr entender en que las asignaturas no son contenidos aislados, sino cuando se crea un pensum de estudio es una interconexión, ¿verdad?, de asignaturas, y la educación híbrida me puede ayudar a lograr esa interconexión entre las asignaturas con un buen modelo educativo. A través de la educación híbrida podemos ayudar a desarrollar esas competencias y habilidades tecnológicas que necesitamos para los futuros profesionales que van a ser los profesores del mañana. O sea, si educamos a través de una educación híbrida, ¿verdad?, a través de un aprendizaje híbrido, ese estudiante ya va a tener la formación para cuando le toque incursionar a él como un profesional docente. Y nos va a permitir crear un modelo integrado donde no solamente va a estar educación híbrida, sino que vamos a ir tomando lo mejor de cada uno de los modelos que involucran a la tecnología para ampliar el estilo de aprendizaje y ofrecer una mayor flexibilidad y adaptarnos a nuestros tiempos. No sé si tienen alguna pregunta en estos momentos. Marit.
Las preguntas serán respondidas al final de la actividad, ¿ya? Ok, Por lo tanto, agradecemos que las perfecto. envíen por chat. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a terminar esta sesión con este pensamiento donde los entornos tecnológicos no son espacios pasivos de recipientes de personas, sino son procesos activos que transforman el mundo y estamos viviendo un momento protagónico para poder cambiar el mundo. Muchísimas gracias.